8 de la mañana, 21 minutos. Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, también dirige en la Universidad Católica la Escuela de Negocios, también da clases, es un experto en este tema. Cada vez que necesitamos, si tenemos alguna información, alguna duda, bueno, nos llamamos a Bartesagui, que nos brinda esa respuesta sintética, al punto, no se guarda nada, él dice lo que piensa, y hoy lo tenemos aquí en los estudios, le agradecemos que haya venido, para hablar un poquito más, para ampliar, porque hay muchos temas. Ignacio, buenos días, gracias por venir. Un gusto, buen día, ¿cómo andan? Bienvenido. Bien, está Rosana también Pérez, buenos días, ¿cómo está Rosana? Muy bien, Andrés. Bueno, vamos a empezar por los vecinos, ¿no? Tenemos para hablar de todo el planeta, hay muchos países en el mundo, hay muchos temas, pero creo que la historia de los vecinos es importante. Vos estuviste también con la Cámara Empresarial, estuviste hace unos días de alguna manera dando tu posición y lo que vos ves de lo que pasa en Argentina. Recién tuvimos a Ignacio Cuartino, que es nuestro corresponsal allí, que nos contaba las novedades de último momento de la Argentina, porque prácticamente pasan cosas día a día en una campaña que viene muy dura. La primera pregunta es, ¿te sorprendió el resultado de las PASO, que Milei fuera el ganador, o que tuviera el ganador, no porque no se estaba eligiendo a un candidato, pero sí el que tuvo con su partido la mayor cantidad de votos? Sí, sorprendió el resultado a nivel nacional, ¿no? Claramente hay un cansancio en Argentina y el voto de Milei tiene que ver con eso. Ha captado la atención de una gran cantidad de argentinos que están muy molestos con la situación, que ya están cansados porque es una situación que lleva mucho tiempo, que es económica, que es social, que es también hasta de libertades, uno podría decir, ¿no? Porque se les corta la posibilidad hasta de cambiar dinero, o hasta de poder sacar dinero del exterior, o hasta de poder viajar libremente. Y eso me parece que lo captó muy bien Milei, de forma inteligente, con un discurso que es el que se vayan todos prácticamente, ¿no? Uh-huh. Eso de contra la casta, y que es un discurso que debe ser ahora, me parece, complementado con propuestas más claras. Ahí está el desafío de Milei, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Con qué equipo lo va a hacer? Si lo que quiere hacer es viable. Pero bueno, esto genera mucha incertidumbre en Uruguay, porque siempre estamos muy expectantes de lo que pasa en los vecinos, y bueno, y pueden darse tres resultados. Quizás hay dos que son más probables que el tercero, porque Massa parece estar un poquito más en desventaja. Además de candidato, es el ministro de Economía en esta situación, y con una inflación totalmente descontrolada y que además va a empeorar seguramente en los próximos meses. Y bueno, ahí está Patricia Bullrich empezando a querer diferenciarse, tener una identificación propia de que, bueno, que no es lo mismo que Milei. Uh-huh. Y por eso ahora ya adelantando su próximo ministro de Economía y bueno, siendo bien clara en lo que quiere en cuanto a su programa de gobierno. ¿Y qué pensás para Uruguay en caso que gane alguno de los tres? O sea, ¿qué escenario vos ves si gana Bullrich, si gana Milei o si gana Massa o en octubre o en el balotaje? Para Uruguay Massa sería el peor escenario porque nos ha ido muy mal. La relación de Uruguay con Argentina en este gobierno de Fernández ha sido muy mala. No ha querido realmente Argentina avanzar en un diálogo franco con Uruguay y especialmente con el Mercosur. Hemos observado intercambios fuertes, ¿no?, entre los presidentes. El lastre aquel lastre, pero la posición de Argentina en general ha sido en este sentido bastante contra Uruguay, contra los intereses de Uruguay. Tenemos un lío ahora con el tema del dragado, ¿no? Que nos hacen preguntas y preguntas y preguntas. El dragado que está demorado, que nos avanza, entonces la agenda bilateral tampoco ha sido buena y por supuesto que la situación económica de Argentina nos afecta, ¿no? La diferencia cambiaria. Pero además no solo eso, las medidas que aplica Argentina para protegerse, estos nuevos impuestos, por ejemplo, las importaciones, afectan a Uruguay. No deja fuera a sus socios del Mercosur. Entonces ha sido muy difícil el diálogo con el gobierno argentino actual, por eso el cambio puede beneficiar a Uruguay en ese sentido, tanto con Bullrich como con Milei. Está más claro lo de Bullrich porque se conoce qué piensa en política internacional. Hoy va a estar Melconian aquí en Uruguay, que es un posible ministro de Economía o superministro o líder del equipo económico, que es una figura conocida. Hoy el Partido Colorado va a hacer un evento justamente con Melconian para de alguna manera también informar a los uruguayos. Como si vos se conoce más lo de Milei. Y es más incertidumbre, ¿no? Algunas de sus visiones pueden llegar a favorecer a Uruguay en cuanto, por ejemplo, a la discusión del Mercosur, ¿no? Pero claro, lo otro no se conoce, entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, sí, claro, Patricia Bullrich sería más el camino del medio y con un poquito más de claridad, lo que tampoco, en el caso de Bullrich,
parece ser bastante claro que no tiene interés de permitir un Uruguay tan libre en el Mercosur, ¿no? Lo que ya se conoce es que Bullrich va a querer relanzar el Mercosur y de vuelta va a decir lo que nos dijo Macri en ese momento. No, ¿por qué se van a ir? Esperen, porque ahora sí cerramos definitivamente el acuerdo con la Unión Europea, ahora sí nos vamos a abrir, pero en el fondo ese proteccionismo argentino siempre está. El gran hermano sobre Uruguay, ¿no? Como diciendo... Entonces te van a decir, espera, pero no va a apoyar la flexibilización de, bueno, anda avanzando vos con China. Y en el caso de Milei quizás sí ocurre eso, o sea, puede darse un cambio de contexto bien interesante, ¿no? Porque en el caso de Milei... Ha hecho declaraciones polémicas con respecto al Mercosur ya. Que lo iba a eliminar, por ejemplo. Directamente. Pero eso de eliminarlo, todo va a ir rumbo a matices, ¿no? Porque tiene que matizar y tiene que de cierta forma ir madurando algunas de sus posiciones. Creo que ya hasta con la dolarización lo ha dicho, hasta con la libre venta de órganos también lo ha dicho, ha cambiado ya, ¿no? No, esto no está en discusión, esto será para más adelante, porque, bueno, claramente hay estructuras que no se pueden romper. Además, muchas de esas decisiones tienen que ver con el Congreso. Y él no va a tener la mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Pero de todas formas, sí ha dicho que lo quiere eliminar. De repente no lo elimina, pero lo que sí gana, sí es altamente probable que ocurra, es que una mala relación con Lula. Y un Uruguay hace lo que quieras. Entonces eso puede, de cierta forma, bueno, reactivar esta estrategia de flexibilización de Uruguay, que hay que reconocer que por el momento está bastante... no estancada, pero por lo menos dormida, porque después de lo que pasó en enero de este año con Lula, que nos dijo, mirá, primero vamos a cerrar con Europa, y después yo voy a ir con China, bueno, esas declaraciones le llegaron, las analizaron y dijeron, bueno, pero ahora es Brasil que quiere, entonces ¿por qué no vamos juntos? Anda a explicarle a China que en el fondo esta es una estrategia de Brasil para no dejar que Uruguay avance solo. Es muy complicado eso de explicar, por lo tanto... Bueno, se enfrió un poquito esa posibilidad. Vos estuviste con empresarios que de alguna manera les planteaste este escenario. Los empresarios también han dicho que ven bien el manejo de la política comercial del Uruguay, pero que no ven resultados. O sea, ven las intenciones, ven que el gobierno uruguayo va y va, pero ven que las cosas no se concretan, incluso están diciendo, bueno, vamos a salir nosotros, ¿no? Vos que estás en contacto con ellos, ¿te parece que este año y medio que queda de gobierno hay alguna expectativa o realmente va a ser muy difícil más allá del resultado en Argentina? Yo creo que los empresarios hacen una lectura que es cierta, que es justa, ¿no? O sea, el gobierno lo intentó, porque no vamos a decir que no. La flexibilización es eso. Lo que ocurre es que cambió el contexto, quizás ahí no nos supimos adaptar al cambio de contexto en Brasil, porque vos venías avanzando con China. Después salió lo del CPTPP, lo de Turquía, pero ¿el foco cuál era? China. Desde el principio era China el foco. Y vos avanzaste porque cerraste el estudio de factibilidad. Después te cambió el contexto con Lula y ahí quedaste realmente en una situación muy incómoda. Entonces los empresarios observan que vos lo intentaste, es justo que lo digan, porque yo creo que es verdad. Acá no hay que, porque ahora lo intenta un partido político, estás de un lado y porque... No, porque todos han intentado avanzar con China y todos han fracasado. O Tabaré Vázquez no nos dijo también que iba a cerrar un TLC con China en 2 años, cuando estuvo en China, no lo cerró. No, incluso uno recuerda la delegación uruguaya, porque Tabaré Vázquez fue con una delegación de ministros, de directores, de organismos, o sea, fue una mesa, una foto con una mesa fuerte. Además lo hizo Mujica, Sanguinetti en su momento. Todos intentaron. Todos lo intentaron. Y la calle va a ir ahora a China seguramente. Y ahora va en noviembre el presidente y ojalá que eso sirva para seguir profundizando las relaciones con China. Y bueno, lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Y los empresarios que dicen, apoyo esto, pero ¿qué otro plan tenemos? ¿Qué otra discusión vamos a generar? Porque lo cierto es que no se han logrado los éxitos que uno esperaba. Entonces, claro, con buen criterio, los empresarios, que me pidieron una presentación de lo que estaba pasando en el mundo, lo que yo les demuestro, y aparte fueron varias conferencias, porque también estuve con el sector lácteo, con el sector ganadero, creo que hay un movimiento en Uruguay ahora de preocupación. Es decir, bueno, queremos resultados, porque si es ¿por qué es que no estamos avanzando? Claro, justamente la pregunta era, ¿cuál es la posibilidad, si no llega a avanzar, si no se concreta este TLC con China, cuáles son las estrategias que se pueden abrir en ese escenario? Habría que definir por qué no se concreta el TLC con China. Si la respuesta es porque China está esperando al Mercosur, porque formas parte del Mercosur, bueno, quizás en algún momento tendrás que discutir si vale la pena seguir siendo socio pleno del Mercosur. Debería haber sido más agresivo que la calle Pou en ese sentido y haber quizás tomado la decisión de...
Y ante el no avance con China, haber dado paso al costado. Él movilizó bastante el Mercosur, y con sus declaraciones y estos enfrentamientos que estábamos recordando ahora con Fernández, diría que fue bastante duro, que apretó el acelerador bastante el presidente de la República, ¿no? Y que eso logró resultados en su momento, pero que estaba Bolsonaro y estaba Guedes. Cambia totalmente el contexto con Lula, y especialmente con su asesor en política internacional, Amorim, que en ese sentido, bueno, tiene una visión muy clara de lo que Uruguay puede y lo que no puede hacer, ¿no? Sí, sí. Casi con una visión algo imperialista, ¿no? De nuestros vecinos a veces, ¿no? Es bravo así, ¿no? Y es bravo porque tú no tenés la libertad para negociar acuerdos comerciales, no tenés esa soberanía porque la delegaste en el Mercosur, y ahora, después de 30 y pico de años de existencia del bloque, y no tenés ningún acuerdo con ningún centro de consumo importante a nivel mundial, cabe hacerse esa pregunta. Y el presidente ya dejó claro que no va a tomar esta decisión, ni va a dar este debate. Está esperando a que ocurra algo con China o que el CPTPP no se acepte, y esa es la estrategia que tiene el gobierno actual. Ahora, me parece muy bien que del lado de los empresarios se impulse este debate, que tiene que ver con el Mercosur para mí, en la campaña electoral. ¿Qué piensan los candidatos los candidatos para el próximo gobierno? Que se discuta cuál va a ser la estrategia de inserción internacional de los candidatos. ¿Va a ser seguir con la flexibilización? ¿Va a ser seguir esperando que el Mercosur se abra al mundo? Me parece que es hora de discutirlo seriamente. Por eso que los empresarios ahora estén llegando a consensos de que el tiempo se acaba, porque ya pasaron 4 años, ¿no? Y no hay resultados concretos. Bueno, los empresarios necesitan, por supuesto, apertura comercial, tanto para exportar como para importar. Siempre pensamos en exportaciones o en bienes. Estamos hablando de servicios y estamos hablando también de importaciones. Las condiciones de acceso de Uruguay, comparadas con las de otros países del mundo, estamos en condiciones muy desfavorables. Sí, estuviste en el sudeste asiático. Sí. Ahí Uruguay tiene una posibilidad importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque también puede estar el Transpacífico. Hay gente que dice, Uruguay todavía no hizo todo lo que tenía que hacer para el Transpacífico. O sea, hablamos, fuimos, nos presentamos, pero hay que hacer más cosas para que nos llamen la atención. Yo creo que lo de Transpacífico fue algo en paralelo por presión de algunos actores en Uruguay. No era una estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno era China. Y yo la compartí en su momento, me parecía que estaba bien. No estoy diciendo que el CPTPP esté mal, lo que no era una estrategia. Y cuando vos no lo tenés como una estrategia, no tenés desplegado todo lo que vas a hacer, claro, desde el punto de vista de las acciones. Te queda media de golpe, ¿no? Fue el canciller, se presentó en Nueva Zelanda, pidió la solicitud, pero después... Ahora sí, desde la Cancillería se están haciendo gestiones en algunas embajadas para ver qué piensan respecto a la posibilidad de que Uruguay pueda ingresar. Pero bueno, yo lo que he hablado informalmente con algunos actores es que por más que se dice que no hay problema, de que Uruguay va a poder, no habría problema en que Uruguay ingrese al CPTPP, recuerden que hay cola ahí, ¿no? No somos los únicos que queremos ingresar. Está China, está Taiwán, que podrían dejarlos de lado por tensiones geopolíticas. Está Ecuador, está Costa Rica, está Uruguay, está Ucrania, ¿no? Y está Corea del Sur, que todavía no solicitó formalmente el ingreso, pero lo está haciendo al revés. Está primero cumpliendo los cambios que tiene que hacer a nivel interno para después solicitar ingresar. ¿Y qué nos piden? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, se trata de normas muy avanzadas. El CPTPP es el acuerdo más avanzado a nivel de normas que existe a nivel mundial. Entonces allí, entre otras cosas, tenés que tener aprobados tratados internacionales que Uruguay no tiene. Tenés que discutir si desde el punto de vista de las compras públicas llegás a que tus excepciones no te implican un reclamo de parte de los socios. También cómo se llevan adelante las empresas públicas, ¿no? En propiedad intelectual hay algunos temas, en servicios podrían darse otras discusiones. En Uruguay se va a dar una discusión bastante profunda a nivel interno por esto, ¿no? Todos esos titulares que diste son líos en el Parlamento, discusiones. Todos son líos, y muchos de ellos tienen lobbies internos que son legítimos los lobbies. Cada uno defiende su, me parece bien, cada uno defiende su, ¿no? Pero hay que dar una discusión que se está dando, sí, de forma lenta, por más que ahora se están dando algunos pasos preguntando. Pero al final yo creo que Japón y Reino Unido les va a costar aceptar, porque sos parte del Mercosur todavía. Entonces la pregunta que te hacen respecto a China, la misma pregunta que te hace China, ¿podés, no podés?, te la van a hacer algunos de los miembros del CPTPP. ¿Podés o no podés? Entonces, claro, el punto es si eso no avanza, que podría llegar a ocurrir, porque los cambios de contextos
esto también hay que dejarlo claro, es muy difícil hacer prospectiva hoy, ¿eh? Es brava. Es muy difícil, porque el mundo se mueve con una dinámica increíble, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a analizar un poco el contexto internacional, o bueno, los economistas más todavía, porque ahí en perspectiva todavía cometen más errores, nos cuesta adelantar qué puede ocurrir. Porque el escenario internacional es tan dinámico y cambia tan rápido que hoy te puedo decir que es bastante difícil que ocurra algo que después se da un cambio de contexto y ocurre. Y bueno, después muchos que están deseando que te equivoques para después decirte tú dijiste, ¿no? Eso siempre está en las redes. No, hay que marcar escenarios. Entonces ya no es... Puede ser que ocurra tal cosa. Bueno, sí, de repente China toma la decisión porque se da el cambio de contexto en Argentina. Milei empieza a decir que no a China porque dijo que no iba a comerciar con comunistas, ¿no? Uh-huh. Y empieza un desorden muy fuerte en el Mercosur que de repente China lee como diciendo, bueno, finalmente voy a avanzar con Uruguay porque ya veo que con el Mercosur en conjunto va a ser imposible. Hay un lío bárbaro. Hay un lío bárbaro ahí. Y ese contexto nos favorece. Eso puede ya ocurrir. Y hasta lo mismo podría darse en el marco del CPTPP, en una tensión de algunos miembros del CPTPP que pueden ver con cuidado la decisión de Argentina también de sumarse a los BRICS, y algo de la política internacional de Brasil, entonces que está siendo muy errática y algo compleja. Entonces, todos estos escenarios hacen que sea muy difícil decir que esto no va a pasar o va a pasar. Lo que sí está claro es que todavía seguimos enredados en que otro tome la decisión por nosotros, o sea el Mercosur, o sea China, o sea Brasil, o sea Argentina, o sea el contexto. Pero hoy Uruguay no tiene la capacidad propia de decir, yo inicio tal negociación. ¿Por qué? Para mí siempre terminamos en el mismo punto, por el Mercosur. Volvemos un poco a Sudamérica otra vez. Hablaste de Lula, política errática, te hemos entrevistado y has señalado que Lula se ha metido en un montón de temas, más allá de lo que tendría que hacer, y eso también le ha generado esos idas y vueltas. Uno de ellos fue aquel encuentro que en principio iba a ser reservado con los presidentes, después se hizo un poco más abierto. La UNASUR que iba a volver. ¿Vos ves un escenario de que haya otro organismo, no digo la UNASUR o el nombre que le quieran poner, que de alguna manera Brasil tenga ese protagonismo? ¿Qué pasa con Venezuela, que en algún momento se dijo que volvía al Mercosur? ¿Cómo está ese tema acá en Sudamérica, más allá de los líos que tiene Uruguay o de las propuestas de Uruguay? Lula quiso en pocos meses volver al escenario internacional con toda la fuerza, ¿no? Y cometió errores de forma concatenada, ¿no? O sea, uno tras otro. Especialmente pensar que puede proponer un plan de paz en Ucrania sin hablar primero con la OTAN o con Estados Unidos. Eso ya es algo llamativo, es ponerse demasiado en el centro. Y después ha jugado, sí, a nivel regional con las mismas cartas de sus gobiernos anteriores, casi con una visión de Amorín, que no es su canciller, pero es quien en definitiva dirige la política internacional, de decir, bueno, el Mercosur nos queda chico, nosotros tenemos que ampliar hacia América del Sur, la prioridad es que vuelva Venezuela al Mercosur, sin importar si eso no es una democracia, esa discusión no la da. Entonces lleva adelante este relanzamiento de la UNASUR, esta discusión en Brasilia, donde al final no fue una discusión sobre la UNASUR, porque toma la decisión de juntarse previamente con Maduro, antes del inicio de la cumbre. Toda una señal, ¿no? Toda una señal, y da esa declaración, ¿no? Sobre que había realmente, con respecto a Venezuela, había todo. Hay que ayudarlo de alguna manera. Una creación casi literaria de que eso, de que era un relato vinculado con que era una dictadura. No, ese es un gran error, porque eso ya, por supuesto, puso a la calle Pou en una posición de responderle, pero también a Boric. Digo que esto es llamativo, porque no deja de ser un presidente de izquierda, ¿no? Que se planta contra lo que dijo Lula y con su posición. Y tanto es así que la declaración final de esa reunión, que tenía que ver con el relanzamiento de la UNASUR, no se nombra a la UNASUR. Otro fracaso de Lula en su política internacional. Yo creo que ha cometido varios errores y tiene que ver con que no hay claridad, va y viene. Y por supuesto que este último juego, más allá de permitir que buques iraníes puedan repostar en puertos de Río de Janeiro, ¿no? Eso de por sí es bastante delicado en política internacional en este momento. Es una decisión que toma Lula o que deja que eso ocurra. Y además ahora con empujar a Argentina a los BRICS, ¿no? En este momento, entrar a los BRICS es complejo, porque tenés que sacar la foto, es un bloque político, geopolítico, con algo de dejo de económico por la creación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, pero es más bien político. Entonces, en este momento es razonable pensar
que te saques la foto con Putin, más allá de que participe o no participe, aunque sea por Zoom, y con Irán, cuando vos tenés que establecer vínculos. Yo creo que es complejo esos pasos que está dando en política internacional y se ha olvidado un poco de la región nuevamente, porque ahora de vuelta está desplegando su estrategia con África. No quiere volver a relanzar y después lo va a hacer con Naciones Unidas, va a repetir eso de querer volver a hacer. Está en otra cancha. Como que la cancha del Mercosur, como decís vos, le quedó chica. Uno recuerda al ministro Falero la semana pasada que dice: Lula ni sabía que el puente del Yaguarón no estaba hecho. O sea, de alguna manera. Esa cancha le queda chica. La voy a hacer yo, entonces, como que dijo. Esa cancha le queda chica. Y a Uruguay es muy importante hacer un puente. Es muy importante, por supuesto. Y para Uruguay también es muy importante la flexibilización. Y Lula no lo entendió. Porque, ojo que nosotros somos muy chicos, claro, pero que vos tengas a un país tan chico que esté al borde de querer irse, porque esta discusión se va a terminar dando en Uruguay, por más que tenemos hasta una restricción cultural para discutir la salida o no del Mercosur, es como que no se puede, ¿no? Cada vez que yo lo planteo, es increíble. Las reacciones que recibo, hace poco salió. Dijiste eso de China, que en 6 meses firmamos un TLC, dijiste, uy, qué lío. No, y es todo un lío, y qué responsabilidad que pueda decir esto un académico. Luego, la responsabilidad es estar 30 años sin abrirse al mundo. Eso es lo único irresponsable. Lo irresponsable no es discutir si te vas o no del Mercosur. Es responsabilidad de este gobierno y de todos los gobiernos buscar planes alternativos, y después de 30 y pico de años tú seguís sin tener acuerdos con China, con Estados Unidos, con Japón, con Corea, con Europa, porque ahora Europa se dijo que se cerraba en 2019 y no se cerró. Nos dijeron, festejamos todos el cierre del acuerdo en 2019. ¿No se acuerdan? Sí, se firmó. El canciller se firmó y el canciller saltaba, el canciller argentino, Fogri saltaba de alegría y se hablaba por teléfono con Macri, lo logramos, presidente. ¿Qué pasó? Cambió el contexto, el pacto verde, lo medioambiental, pero... Y ahora nos dijeron que se cerraba ahora en la cumbre CELAC Unión Europea en Bruselas, tampoco se cerró, pero ahora nos dicen que se va a cerrar a fin de año. Entonces, ¿qué es lo irresponsable? Lo irresponsable es quedarnos quietos, porque el mundo va a una velocidad. Miren que los acuerdos se siguen cerrando. Nosotros seguimos ahora discutiendo si le vamos a responder a la Unión Europea o no la adenda ambiental, que va a ser supuestamente ahora en septiembre, que le vamos a responder finalmente, que es un no, ¿no? Es un no a todo, pero le vamos a responder por lo menos que no. Pero mientras tanto, la Unión Europea ya cerró un acuerdo con Nueva Zelanda. No tengo que ni recordarle a la audiencia que Nueva Zelanda es un competidor de muchos de los productos que Uruguay exporta a la Unión Europea. Entonces el mundo avanza y nosotros seguimos plantados en decir, hay una especie de statu quo. Yo creo que hay que romper con ese statu quo, por eso las señales que se están dando del sector privado son interesantes, como diciendo esto yo ya no lo acepto más. Bien, y en este contexto, ¿qué tanto puede beneficiar a Uruguay, por ejemplo, avanzar en un TLC con Turquía, que también está bastante quieto ese tema? Allí se está haciendo un estudio. Bueno, se dijo un TLC que tampoco era, porque lo que se está avanzando es un estudio de impacto, ni siquiera se llama de factibilidad, que, bueno, Turquía es un mercado interesante, está muy concentrado se exporta fundamentalmente animales en pie, pero después es un mercado de más de 100 millones de habitantes, ¿no? Entonces, y además es una forma indirecta de entrar a Europa, porque tiene un vínculo especial Turquía con Europa. No es que sea miembro, ni que lo vaya a hacer próximamente, porque hay un gran debate ahí, pero es un mercado interesante. Yo creo que lo de Turquía también fue como una alternativa a algo que venía complicado, que era lo de China. Entonces vos me decís, ¿Turquía estaba como uno de los países objetivos? Yo te diría que no, porque ni siquiera estaba el CPTPP. Y claro que el CPTPP es importante desde el punto de vista económico, porque entre otras economías allí está Japón, además de que está Vietnam y está Malasia, ¿no? Porque después con los otros, bueno, ahora está Reino Unido, que también es relevante, no tanto en comercio, pero en potencialidad. Y después tenés con muchos países del CPTPP, ya tenés acuerdo comercial, porque tenés con México, tenés con Chile, bueno, con Perú, y con Canadá lo estás negociando con el Mercosur. Pero con Turquía sí, sería interesante si lo llegás a cerrar, si se avanzara con Turquía, marcás un antecedente de bilateralidad, que es lo que Uruguay necesita, porque recuerden que el único antecedente de acuerdo bilateral que tiene Uruguay es el de México. Cuando Valle quiso ir con Estados Unidos, no fue Estados Unidos, pero fue México. A través de un acuerdo marco en la LADI, que ahí sí Argentina y Brasil dijeron, bueno, siga. Vos avanzás con México. Por eso los chinos te dicen, ¿por qué no repetís eso con nosotros? Pero claro, no es lo mismo para Brasil que avances vos con China que avances con México. Los jugadores son distintos. Los jugadores son distintos y desde el punto de vista del liderazgo, a Brasil le cuesta mucho
dejar que eso ocurra. Por eso digo, no es una discusión ni técnica, ni económica, ni jurídica. La razón por la cual nos ponen trabas para avanzar en un acuerdo bilateral con China o con otra economía, sea Turquía, es política. Es una definición política especialmente potenciada ahora con Lula. Entonces, eso no se va a resolver hasta que no pases al segundo escalón, que es discutir tu cambio de pertenencia en el Mercosur. Mientras tanto va a ser muy difícil. Turquía no creo que tome tampoco la decisión de avanzar bilateralmente con Uruguay. Quizás cerrarse el estudio, eso va a llevar bastante tiempo, pero pensá que lo que le queda al gobierno, por eso hay que seguir apostando con China y ahora agarrarse, ¿qué es lo que nos queda? Ahora agarrarse de un eventual cambio de contexto en Argentina, ya sea volver a discutir este tema con Bullrich o discutirlo, si es que hay ese espacio, con Milei. Discutir este tema con Massa, si eventualmente es el próximo presidente de Argentina, yo creo que ya no hay espacio de diálogo respecto a este punto con Argentina, lamentablemente. Siempre es un no, siempre ha sido un no. Bueno, hablando de los compradores de Uruguay, ¿no? Vos que también conocés el mundo, has viajado y estás un poco informado de todo lo que está pasando. China y Brasil son los principales compradores de nuestros productos. Han caído las exportaciones en los últimos meses, hay mucha preocupación. ¿Qué está pasando en China? ¿Por qué no los compra más? ¿Qué pasa con Brasil, con este tema del ministro Matos, que fue a destrabar un tema de lácteos, que uno dice, uy, otra vez con los lácteos? Es como algo que se repite, es como una vieja historia. ¿Qué es lo que pasa? Contanos. Sí, Andrés, esa es una película que ya vimos, la de Brasil, ¿no? Y es increíble porque estás discutiendo que te puedan importar libremente. Si la economía, si el privado brasileño le quiere comprar lácteos a Uruguay, debería poder hacerlo libremente. No tendrían que empezar a surgir problemas en las fronteras. Ya vimos esta película. Ese es el libre mercado que tiene el Mercosur. Que vos sos libre mercado hasta que alguno de Argentina o alguno de Brasil empiece a presionar para que pongas barreras. Entonces no es el libre mercado. Y esa es la razón por la cual no sos el Singapur de América del Sur. Cuando vamos al mundo y damos conferencias, tenemos que decir, mirá, invertí en Uruguay que después libremente circulás por toda la región. Eso pasa en Singapur, no pasa en Uruguay, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque nos aplican barreras no arancelarias. Entonces, vos captás inversiones y van para el mundo, pero si van para la región, se instalan después en el mercado más grande. Porque saben que apretan un botón y empiezan a generar problemas. Entonces, eso es complicado. Las exportaciones están afectadas fundamentalmente por la sequía. Hay también a nivel de importaciones un desempeño distinto, también se está comparando sobre un rebote, ¿no?, después de la pandemia, pero claro, tenés ahí la soja y la carne que se ha visto muy afectada por la sequía, ¿no?, que es una sequía prolongada de la cual recién estamos saliendo, si es que estamos saliendo, ¿no? Pero si vos mirás los datos tiene que ver con eso. China no es que ha dejado de comprar, porque China le ha comprado más lácteos a Nueva Zelanda el año pasado y a nosotros no. Le ha comprado más carne a Brasil, a nosotros no. Nosotros no teníamos la capacidad para poder colocar esa carne debido a la crisis hídrica. Eso por un lado. Independientemente de que China también está teniendo un problema económico. No una crisis, yo creo que decir que es una crisis económica no, pero está asociado a lo que tiene que ver con la crisis inmobiliaria, que es muy importante en términos del PIB de Argentina, de China. Y también China le ha costado mucho salir de la política de COVID-0, no de la pandemia, porque la pandemia terminó y ellos siguieron con la política de COVID-0, y la verdad que les ha costado, y a la vez está en proceso de transformación estructural de la economía, porque está yendo hacia la menor intervención del Estado. Entonces cuando hay crisis tiene que participar el Estado, pero quieren que el Estado participe cada vez menos. Están yendo hacia una economía más de consumo interno y no tanto de exportaciones. Están yendo a una economía que invierta menos el Estado. Por eso está intentando invertir más en el exterior y está yendo hacia una economía de servicios. Todo eso junto hace que China esté creciendo menos de lo que crecía en décadas anteriores, y eso tiene efectos directos en Uruguay y en América Latina. Pero diría que las exportaciones van a tender a mejorar de a poco, o sea, van a caer a tasas menores en los próximos meses de lo que vienen cayendo en los primeros meses del año. Igual va a ser un año, por supuesto, malo de las exportaciones, y esto está principalmente asociado a la crisis de la sequía. Una última pregunta, Ignacio, gracias por haber venido y explicarnos de alguna manera cómo está funcionando el mundo y cómo ves a Uruguay. Y hablando de eso,
tema filosófico, ideológico, a ver por dónde lo sacás. Uno tiene la sensación que en los últimos tiempos, más allá y en la pandemia se vio un poco ese asunto, y además con las elecciones lo estamos viendo, de que la población en determinados países está apuntando a determinados gobernantes que tienen propuestas que en algún caso son autoritarias, propuestas contra la inmigración. Ahora Donald Trump tiene la posibilidad de volver, incluso con todas las causas judiciales. ¿Cómo ves el mundo yéndose hacia ese lado, ¿no? Con un Uruguay que es una isla desde el punto de vista político, más allá de las discusiones que tenemos, esas grietas enormes que hay en otros países no se está dando en Uruguay. ¿El mundo va a seguir hacia ahí? ¿Lo ves que vamos a tener cada vez más un enfrentamiento dentro de los países y, por supuesto, los ganadores de esas elecciones contra otros países? Sí, definitivamente lo que se viene no son buenas noticias. Tenemos algunos años más de inestabilidad que pueden además salirse de su cauce porque el enfrentamiento entre Estados Unidos y China preocupa mucho. Por supuesto que las consecuencias de la guerra en Ucrania también. Hay una gran cantidad de inestabilidades en África, ahora con lo que está ocurriendo, que también tienen mucha presencia de fuerzas internacionales que pueden generar un problema en África muy profundo. Y después están las sociedades. Estas sociedades que votan a líderes que no tienen propuestas, que lo que tienen es romper todo. Entonces estás en una crisis de liderazgos acompañada de una crisis institucional, donde las instituciones ya no valen, donde el Estado ya ha perdido credibilidad, donde ya la gente no cree en la justicia. Entonces, ¿qué nos queda? Yo digo que nos quedan inestabilidades por delante por unos años hasta que lleguemos nuevamente quizás a un contrato social básico, nuevo, ¿no? En el que las sociedades al final lleguen a un nuevo consenso mundial de que quieren por lo menos 4 o 5 cosas, ¿no? Quiero vivir, quiero comer, quiero ser libre, ¿no? Quiero libertades, o sea... Casi como un escenario a la salida de la Segunda Guerra, estás planteando. Con un contexto distinto, porque las herramientas son distintas y porque el poder de los estados es distinto y porque el poder de otros actores que no son estados también es distinto, pero sí, yo creo que se van a seguir dando inestabilidades, hay una gran cantidad de guerras silenciosas que pueden estallar, ¿no? La ONU ha perdido poder. Y la ONU ha perdido poder, sigue haciendo lo que puede, pero la ONU, pero todas las instituciones en general. El Estado ha recuperado cierto peso en la pandemia. Porque ahí papá Estado, ¿no? Le reclamamos que nos traiga las vacunas y que y que impida que no, pero en realidad, en términos de resolver estos conflictos, le pasa muy por arriba. Entonces, la pandemia pasó por arriba a todos los estados, y no importa que seas rico o pobre, a todos. Un ciberataque puede generar hoy problemas enormes, dejar sin internet durante mucho. Y todo esto es lo que se viene. Me parece que la guerra en Ucrania tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con que este escenario, Occidente ya se lo veía venir, un Occidente que estaba en el piso, y que ve en la guerra en Ucrania la oportunidad de levantarse. Occidente empieza en un declive casi consecutivo desde el 2001 en adelante, ¿no? Yo te diría que desde la Torre Gemelas en adelante empieza una caída permanente de Occidente, que termina con esa última imagen de Estados Unidos yéndose a Afganistán como se fue, ¿no? Dejando ese vacío allí que genera enormes problemas también, ¿no? En todo lo que está ocurriendo en Asia Central. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el resultado de la guerra en Ucrania. Por eso la guerra en Ucrania se está demorando mucho también en solucionarse, porque allí se están jugando muchas otras cosas de poder, muchos otros mensajes. Es muy fuerte lo que dijo Biden y pasó bastante desapercibido. Biden dijo hace poco que la guerra en Ucrania tenía que ver con un mensaje a China, de lo que puede y no puede hacer eventualmente pensando en Taiwán. Es muy fuerte eso, porque lo que confirma es algo que todos sabían, pero que es que en la guerra en Ucrania se están jugando, muchos partidos al mismo tiempo, que tiene que ver con todo esto de que vamos hacia un mundo mucho más inestable por varios años, hasta que después se dé quizás las sociedades digan, che, aunque seas chino, turco, aunque seas uruguayo o mexicano, hay 5 cosas que estamos de acuerdo y que la sociedad las empiece a defender, y eso permita generar una nueva institucionalidad, un nuevo acuerdo social que nos permita vivir por lo menos en paz, ¿no? Ignacio Bartesagui, analista internacional, muchas gracias por haber venido aquí a los estudios de Universal y por todo esto que nos dijiste hoy, ¿eh? Con todo gusto, un abrazo. Nos vamos, se viene Punto de Encuentro. 970 Noticias.